Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es el mismo. Antes de que los fundamentos de la tierra fuesen establecidos, el Verbo ya era. Esta palabra inmutable del Dios viviente ha sido revelada a la humanidad como un faro inextinguible en medio de las tinieblas. Nos acercamos a las Sagradas Escrituras no como a un libro común, sino como al aliento mismo del Creador. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al abrir las páginas de la Biblia, nos sumergimos en la mente de Dios, en su decreto eterno y en su plan soberano de redención. La revelación comienza con una declaración de majestad absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Vemos el poder de su palabra formando la luz y separando las aguas, y como corona de esta obra maestra, el hombre es formado del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Creado a imagen de Dios, dotado de comunión directa con su Hacedor, puesto en el huerto del Edén para labrarlo y guardarlo, había perfecta armonía, paz inquebrantable, una santidad impecable en la cual el hombre caminaba con Dios. Pero la tragedia cósmica irrumpió en esta perfección. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. La caída no fue un mero tropiezo, fue una rebelión deliberada, una traición a la bondad infinita del Creador. El hombre, seducido por la antigua serpiente, buscó ser como Dios, y al hacerlo, se hundió en la depravación. La comunión se rompió. El hombre fue expulsado del Edén, y querubines con una espada encendida guardaron el camino. La justicia de Dios demandaba un pago, porque la paga del pecado es muerte. La creación entera comenzó a gemir. Sin embargo, en el mismo instante en que se pronunció el juicio, resplandeció la incomprensible gracia de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, escuchamos el protoevangelio. La primera promesa de redención. Dios declara a la serpiente: esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En medio de la condenación, se alza la esperanza de un libertador, uno nacido de mujer que aplastaría el poder del enemigo. Desde ese momento, toda la historia bíblica es la marcha incesante e imparable de esta promesa. Es el despliegue del pacto de gracia. Vemos esta promesa avanzar cuando Dios llama a Abram de Ur de los Caldeos: deja tu tierra y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta es la piedra angular de la fe. De Abraham nace Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, un pueblo elegido por la voluntad divina. El relato nos lleva a la esclavitud en Egipto, un símbolo del cautiverio del pecado, y al glorioso rescate. Dios levanta a Moisés, y a través de las plagas y la división del Mar Rojo, demuestra su poder. Pero el clímax de esta liberación se encuentra en la Pascua. El Cordero sin defecto, inmolado, cuya sangre en los postes de las puertas libró a los primogénitos del ángel destructor. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Aquí, el Antiguo Testamento levanta una figura imponente, el sustituto inocente, que muere para que el culpable viva. En el Sinaí, Dios entrega la ley, la santidad de Dios resplandece en los 10 mandamientos. La ley, dice el apóstol Pablo, es santa, justa y buena, pero también es un ayo que nos lleva a Cristo, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El sistema de sacrificios levíticos, el tabernáculo, el propiciatorio, todo esto era sombra de los bienes venideros. Los sacerdotes ofrecían continuamente los mismos sacrificios
que nunca podían quitar los pecados, recordando la necesidad de un sacrificio perfecto. Luego se levantan los reyes, siendo David el varón conforme al corazón de Dios, a quien se le da la promesa de un trono eterno. Pero aún David falló. Salomón construyó un templo majestuoso, pero terminó sus días en idolatría. La nación se dividió, cayendo en apostasía, lo que provocó el juicio de Dios a través del exilio en Asiria y Babilonia. Sin embargo, en medio del fracaso humano, la voz de los profetas resonaba con poder y consuelo. Isaías contempló la gloria del Señor en un trono alto y sublime, y profetizó acerca del siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la cumbre de la revelación profética, el corazón palpitante del evangelio predicado siglos antes. Jeremías anuncia un nuevo pacto, donde la ley no estaría escrita en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Ezequiel promete un corazón de carne a cambio del corazón de piedra, y la infusión del Espíritu de Dios en Zacarías ve al rey humilde cabalgando sobre un pollino, y Malaquías anuncia al sol de justicia, y tras esto, el silencio, 400 años, donde los cielos parecieron cerrarse, preparando el escenario. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, descendió a la fragilidad humana. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En su encarnación vemos el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él vivió la vida de perfecta obediencia que Adán no pudo vivir y que ninguno de nosotros jamás podría alcanzar. Cumplió toda justicia, sometiéndose a cada jota y tilde de la ley, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Su ministerio terrenal fue una demostración de poder mesiánico. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sus palabras enseñaban con autoridad, y no como los escribas. Declaró verdades eternas. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sus enseñanzas, desde el Sermón del Monte hasta los discursos en el aposento alto, trazan el estándar del reino de los cielos, una justicia superior a la de los fariseos, una transformación radical del hombre interior. Pero la vida y las enseñanzas de Cristo, por sublimes que sean, no son el centro de la obra redentora. Su propósito principal era Jerusalén. Su rostro estaba como un pedernal puesto hacia el Calvario. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cruz del Gólgota presenciamos el momento más solemne y trascendental de la eternidad. Allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue colgado en un madero, hecho maldición por nosotros. En esas horas de densas tinieblas, la ira santa de Dios fue derramada sin mezcla de misericordia sobre su Hijo amado, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, el grito desgarrador, Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Revela el abismo del abandono divino. Y finalmente, con un clamor de triunfo absoluto, proclamó: consumado es. La deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha, el velo del templo se rasgó en dos, abriendo el camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, nuestra fe sería vana y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero al tercer día, conforme a las Escrituras, se levantó de entre los muertos con poder. La tumba vacía es el sello de la aprobación del Padre a la obra del Hijo. Fue declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección es la victoria cósmica sobre la muerte, el infierno y el diablo. Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde intercede por nosotros. Y antes de ascender, dejó la gran encomienda, por tanto: id y haced discípulos a todas las naciones. Para cumplir esta misión, prometió al Consolador. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado con poder. Nació la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la columna y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo obra la regeneración. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es a través de la locura de la predicación que Dios salva. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La Iglesia peregrina en este mundo, sufriendo persecución, enfrentando aflicciones, pero sostenida por una esperanza inquebrantable, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. La justificación ya es nuestra por la fe. La santificación es la obra progresiva del Espíritu en nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y la glorificación es nuestra promesa futura y segura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La culminación de este magno relato no queda en suspenso. La revelación bíblica concluye con el triunfo escatológico. El Cristo resucitado, cuyos ojos son como llama de fuego y de cuya boca sale una espada aguda, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. El juicio final es inevitable. Los libros serán abiertos, pero para los redimidos se levantarán cielos nuevos y tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la teología de la Biblia, el hilo escarlata que teje toda la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Léela con reverencia, predícala con denuedo, créela con fe inquebrantable, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. A la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.